La monarquía británica siempre ha sido una bomba de relojería, pero nadie esperaba que la mecha la encendiera la mujer más discreta de todas. El portazo de Sofía Camilla en su cumpleaños no fue solo salseo, fue la detonación. ¿Quién va a sobrevivir a la explosión que amenaza con romper la corona para siempre? La exclusión de Camilla Parker Bowles de la fiesta de cumpleaños de Sophie de Edimburgo no fue solo un simple desplante, no fue un error de protocolo ni una agenda demasiado apretada. Fue el desenlace brutal de una guerra silenciosa que llevaba años librándose en los pasillos de Palacio, una declaración de intenciones tan clara como un portazo en mitad de la noche. Sé lo que estaréis pensando. ¿Otro salseo real? ¿Otro chisme de la corte? Muy bonito, sí señor. Pero esto es mucho más que eso. Esto es la historia de dos mujeres atrapadas en una jaula dorada, dos visiones opuestas de lo que debe ser la corona, y la crónica de una fractura que amenaza con desestabilizar los cimientos mismos de la familia Windsor. ¿Quién es la verdadera villana aquí? ¿Es Sophie, la duquesa leal y discreta que finalmente ha dicho basta? ¿O es Camilla, la reina consorte que, tras una vida luchando por su lugar, ahora se encuentra con que el pasado siempre vuelve para cobrar sus deudas? Vamos a desentrañar esta madeja porque para entender este portazo primero tenemos que entender las heridas que nunca llegaron a cerrar. La historia oficial nos habla de unidad y deber, pero la realidad, como siempre, fue bastante más oscura. Nos vendieron la imagen de una familia unida tras la muerte de la reina Isabel II, un nuevo capítulo bajo el rey Carlos III. Parecía que la monarquía, esa maquinaria gigantesca, finalmente había encontrado un momento de paz tras décadas de escándalos. Pero entre bambalinas, la tensión era casi palpable. Los engranajes de la institución, esa entidad fría e impersonal que eleva y destruye con la misma facilidad, chirriaban con el resentimiento y las viejas rivalidades. Y en el centro de todo, dos mujeres. Una que representaba el legado y la lealtad inquebrantable a la antigua reina y otra que encarnaba el nuevo orden, un orden que para muchos, incluida Sophie, olía a traición y a una ruptura dolorosa con la tradición. El portazo de Sophie no fue un acto impulsivo, fue el resultado calculado de años de desaires acumulados, de una lucha de poder silenciosa y de una profunda diferencia ideológica sobre el futuro de la corona. Esto no es solo una pelea familiar, es una batalla por el alma de la monarquía británica. Imagínate la escena. Bagshot Park, la majestuosa pero relativamente discreta residencia de los duques de Edimburgo. No es el Palacio de Buckingham, no es el Castillo de Windsor, es un hogar. Un santuario alejado del circo mediático de Londres, rodeado de hectáreas de jardines inmaculados y bosques centenarios. Es aquí donde Sophie, duquesa de Edimburgo, decidió celebrar su 60 cumpleaños. No quería un desfile, ni una gala con cientos de invitados y cámaras por todas partes. Quería algo íntimo, algo real. Una reunión de las personas que de verdad importaban en su vida, lejos de la pompa y el protocolo asfixiante de la corte. La lista de invitados era en sí misma una declaración de principios, un quién es quién de la lealtad dentro de la familia real. Estaba su marido, el príncipe Eduardo, siempre a su lado, su roca. La princesa Ana, esa fortaleza de pragmatismo y deber, con quien Sophie comparte un vínculo inquebrantable de respeto mutuo, casi de hermandad. Y por supuesto, los futuros reyes, William y Catherine, los príncipes de Gales cuya presencia era mucho más que un gesto de cortesía familiar. Era un claro mensaje de apoyo, una alineación estratégica. Era una demostración de fuerza, una imagen cuidadosamente orquestada que decía: estos somos los que importan, los que sostienen la corona, el núcleo duro. Pero la ausencia más notable gritaba más fuerte que cualquier presencia. Faltaba la reina consorte, faltaba Camilla. Los murmullos empezaron a correr entre los canapés y las copas de champán. ¿Un problema de agenda? Imposible. En el mundo de la realeza, donde todo se planifica con meses, incluso años de antelación, esa excusa no cuela. Esto era deliberado. Esto era un mensaje: Sophie, la mujer que durante décadas había sido el epítome de la discreción, la que nunca daba un escándalo, la confidente silenciosa de la reina Isabel II, había trazado una línea en la arena, y Camilla estaba inequívocamente al otro lado. Bagshot Park, esa noche, no fue solo el escenario de una fiesta de cumpleaños. Se convirtió en el cuartel general desde donde se lanzó la primera ofensiva abierta en esta guerra fría que llevaba años gestándose en la sombra. Un acto de rebelión silenciosa que resonó en cada rincón de la monarquía. Para entender por qué Sophie se atrevió a hacer algo tan audaz, tenemos que retroceder en el tiempo. Vamos a viajar a 1999.
Cuando Sophie Rhys-Jones, una profesional de relaciones públicas con una carrera de éxito, inteligente y con los pies en la tierra, se casó con el príncipe Eduardo, nadie imaginaba el papel crucial que llegaría a jugar. No era una aristócrata de cuna como Diana, ni tenía una historia de amor tortuosa y mediática como Camilla. Era, en apariencia, una mujer normal. Y esa fue precisamente su mayor fortaleza. Mientras la monarquía se recuperaba del trauma del divorcio explosivo de Carlos y Diana y de la trágica muerte de la princesa, la llegada de Sophie fue como un bálsamo, un soplo de aire fresco. Era tranquila, trabajadora y sobre todo increíblemente discreta. Entendió las reglas del juego desde el primer día. La institución es lo primero, el deber está por encima del yo. Su lema no escrito parecía ser trabaja duro y mantén la boca cerrada. Y la reina Isabel II, una mujer que valoraba el deber y la lealtad por encima de cualquier otra cosa, se dio cuenta. Vio en Sophie no solo a una nuera, sino a una aliada, a alguien en quien podía confiar ciegamente en un mundo lleno de intrigas y traiciones. Su relación se forjó lejos de los focos. Se convirtió en la hija no oficial de la reina, su compañera de paseos a caballo en Windsor, la persona a la que llamaba simplemente para charlar. Era una relación basada en el respeto y el cariño genuino, no en el drama. Sophie nunca buscó ser el centro de atención, no lo necesitaba. Se dedicó a sus patrocinios, a sus deberes y a criar a sus hijos, Lady Louise y James, de la forma más normal posible dentro de esa jaula dorada. Y mientras Camilla luchaba desesperadamente por limpiar su imagen pública, Sophie, sin hacer ruido, sin pedir nada a cambio, se ganaba el corazón de la familia y el respeto del pueblo. Se convirtió en un pilar, en una figura de estabilidad en una era de turbulencias constantes. No era la más glamurosa ni la más famosa, pero era sin duda la más fiable. Y en la monarquía la fiabilidad vale más que todo el oro de la Torre de Londres. Se ganó su lugar no por escándalo, sino por silencio. Mientras Sophie ascendía silenciosamente gracias a su discreción y lealtad, Camilla Parker Bowles libraba una batalla completamente diferente, una mucho más pública y cruel. La suya era una lucha cuesta arriba, en un terreno embarrado por el escándalo y el juicio implacable del mundo entero. Para una gran parte del planeta, ella siempre sería la mujer que rompió el matrimonio de cuento de hadas, la eterna otra mujer. La tercera en discordia en la famosa y devastadora entrevista de Diana para la BBC. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Imagina lo que debe ser vivir con esa etiqueta colgada al cuello como una soga. Cada aparición pública era un examen, cada fotografía era analizada en busca de un gesto en falso, cada titular era una nueva puñalada. La prensa británica, famosa por su brutalidad, la apodó la mujer más odiada de Gran Bretaña, y no era una exageración. La aprobación del público estaba por los suelos, era prácticamente inexistente. Carlos, desesperado por tener a la mujer que amaba a su lado de forma oficial, movió todos los hilos posibles para integrarla en la vida pública. Pero la maquinaria de Palacio e incluso la propia reina Isabel fueron fríos y distantes durante años. No podían permitirse asociarse con el escándalo. Camilla tuvo que ganarse su lugar centímetro a centímetro, demostrando su valía a través de un trabajo caritativo incansable y una paciencia de santa. Pero para muchos, dentro y fuera de los muros de Palacio, nunca fue suficiente. Sophie, que había entrado en la familia en un momento en que la herida de Diana todavía estaba increíblemente fresca, vio todo este proceso de primera mano. Pertenecía a la generación que había idolatrado a Diana, y como mujer leal a la corona y a su suegra, le resultaba imposible aceptar a la persona que, a los ojos del mundo, había causado tanto dolor a la institución que ella había jurado servir. Su lealtad no era hacia Carlos, el heredero errante, era hacia la reina, el pilar de la nación. Y la reina durante mucho tiempo mantuvo a Camilla a una distancia prudencial. Para Sophie, Camilla no era solo la amante de su cuñado, era un recordatorio andante del periodo más oscuro y dañino para la monarquía en la historia moderna, una mancha que por mucho que se intentara limpiar, nunca desaparecería del todo. La tensión entre Sophie y Camilla nunca fue de gritos ni de portazos públicos. O no, eso no es propio de la realeza, es de mal gusto. La suya era una guerra de sutilezas, de gestos helados y sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos. Una guerra librada en los balcones del Palacio de Buckingham, en los servicios religiosos de Sandringham y en las frías y húmedas tardes de las carreras de Ascot. Los expertos en lenguaje corporal, esa gente que lee entre líneas los gestos de los poderosos, los señalaban una y otra vez. Cuando Sophie y Camilla coincidían, el aire parecía enfriarse varios grados. Mientras Sophie compartía risas y confidencias con la princesa Ana o con una joven
joven Catherine, su interacción con Camilla era rígida, formal, casi dolorosamente educada. No había calidez, no había la más mínima camaradería, era el mínimo protocolario exigido y nada más. Un saludo rápido, una inclinación de cabeza y la distancia. Fuentes internas de Palacio, esos amigos anónimos que siempre hablan con la prensa, pintaban un cuadro de una dinámica compleja y envenenada. Camilla, insegura de su posición y muy consciente del inmenso cariño que la reina sentía por Sophie, a menudo se sentía amenazada. Claro que sí, guapi. Veía en la discreta duquesa un recordatorio andante de todo lo que ella no era: popular sin esfuerzo, querida por la reina sin condiciones y, lo más importante, libre de la mancha del escándalo. Por su parte, Sophie, fiel a su naturaleza estoica, nunca criticó a Camilla abiertamente. Pero su lealtad a la memoria de Diana y, sobre todo, su devoción casi filial a la reina creaban una barrera insalvable. Para Sophie, la integridad de la corona estaba por encima de las relaciones personales, y Camilla, a sus ojos, representaba una mancha en esa integridad. Un ejemplo perfecto de este hielo se vio durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina. Las cámaras de todo el mundo captaron un momento fugaz pero revelador en el balcón. La reina compartiendo una sonrisa cómplice y genuina con Sophie, mientras Camilla, a pocos metros, parecía aislada, una figura solitaria fuera de ese círculo íntimo de confianza. No fue nada deliberado quizás, pero fue un reflejo perfecto de la realidad que todos en Palacio conocían. Sophie estaba dentro del círculo sagrado, Camilla, a pesar de todo, seguía estando un poco fuera, mirando desde el otro lado del cristal. En el mundo de la realeza, el trabajo caritativo no es solo una obligación, no es solo para quedar bien en las fotos. Es un campo de batalla. Es la forma de construir un legado, de ganar influencia y de demostrar tu valía a un público que paga tus facturas. Y en este campo, Sophie y Camilla se encontraron compitiendo, de forma sutil pero implacable, por el mismo trofeo, el corazón del pueblo. Sophie, con su afilado instinto de relaciones públicas, fue increíblemente estratégica. Se centró en causas que a menudo pasaban desapercibidas, causas que no eran glamurosas pero sí profundamente humanas, como la prevención de la ceguera o el apoyo a niños con discapacidades. Su enfoque era práctico, de bajar al terreno. Se la veía en visitas sin previo aviso, arremangándose y conectando genuinamente con la gente. La cosa es que su fundación, creada en 2002, se convirtió en un modelo de eficiencia y discreción, ganándose el respeto internacional. Su trabajo era silencioso pero increíblemente efectivo, muy parecido a ella. No buscaba el titular, buscaba el resultado. Camilla, por otro lado, eligió causas de gran calado como la lucha contra la violencia doméstica y el fomento de la alfabetización, temas cruciales, sin duda. Pero su enfoque era más formal, más de la vieja escuela. Grandes galas de recaudación de fondos, discursos públicos cuidadosamente escritos y eventos de alto perfil. Mientras que ambas metodologías tenían su mérito, el público y la prensa a menudo percibían el enfoque de Sophie como más auténtico, más real. La rivalidad se hizo evidente en pequeños detalles que los tabloides no tardaron en notar y magnificar. En una ocasión, poco después de que Camilla lanzara una importante iniciativa de lectura, Sophie apareció en un evento similar para niños, robándole parte del protagonismo mediático. ¿Coincidencia? En Palacio, como en la política, las coincidencias no existen. Se empezó a especular que la creciente popularidad de Sophie en el ámbito benéfico, su facilidad para conectar, estaba poniendo nerviosa a Camilla, que todavía luchaba por quitarse de encima la imagen de rompehogares. Cada una luchaba por dejar su huella, por demostrar que era la más comprometida, la más influyente. Y en esa competición silenciosa, en esa batalla por ser la más querida, la relación entre ellas se enfriaba un poco más con cada acto de caridad. El arma secreta de Sophie, su mayor ventaja en la intrincada y a menudo cruel jerarquía real, fue siempre su relación con la reina Isabel II. No era una relación de monarca súbdita, ni siquiera de suegra a nuera, era algo mucho más profundo, casi primario. A medida que la reina envejecía y especialmente tras la muerte de su roca, el príncipe Felipe, Sophie se convirtió en su confidente más cercana, en su apoyo emocional, en su ancla a una normalidad que la corona le había arrebatado. Era la persona que la acompañaba en el coche a la iglesia en Sandringham los domingos por la mañana, la que se sentaba a su lado a ver la televisión en las noches solitarias de Windsor, la que la escuchaba sin juzgar, sin pedir nada. La reina confiaba en ella plenamente, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Le asignó responsabilidades importantes, a menudo representándola en eventos internacionales de alto nivel, sabiendo que Sophie cumpliría con su deber con una gracia y una eficiencia impecables.
Sophie se convirtió en la práctica en uno de los miembros más influyentes de la familia, aunque su título de condesa de Wessex no lo reflejara. Era la personificación del poder blando, discreta, respetada y con un acceso sin precedentes a la monarca. Se decía en los círculos internos, en esos susurros que son más reveladores que cualquier comunicado oficial, que si las cosas hubieran seguido así, Sophie se habría convertido en una de las mujeres más poderosas de la monarquía, una especie de nueva princesa real en todo menos en el nombre. Para Camilla, esta cercanía era una fuente constante de frustración, una espina clavada en su orgullo. A pesar de ser la esposa del futuro rey, a menudo se sentía como una extraña mirando desde fuera ese vínculo inquebrantable y exclusivo. Mientras ella tenía que esforzarse por cada gramo de aprobación, Sophie lo recibía de forma natural, sin pedirlo. Esta dinámica creó un desequilibrio de poder que definió su relación durante años. Sophie no necesitaba hacer alarde de su influencia, todo el mundo en palacio sabía quién tenía el oído de la reina. Y ese conocimiento era un recordatorio constante para Camilla de que su posición, aunque segura junto a Carlos, siempre estaría condicionada por su pasado y por la existencia de una favorita silenciosa. Para comprender la profunda aversión de Sophie hacia Camilla, es crucial desempolvar los fantasmas del pasado y recordar el trauma que la relación de Carlos y Camilla infligió a la familia Windsor y, por extensión, a todo el país. La infidelidad de Carlos no fue solo un asunto privado, fue una crisis constitucional, un circo mediático que casi derriba la monarquía. La imagen de Diana, la reina de corazones, una princesa triste que solo quería ser querida, sufriendo en público mientras su marido mantenía una relación clandestina con Camilla, se grabó a fuego en la conciencia colectiva. Y Sophie, como todos los de su generación, lo vivió en primera fila. Recordaba perfectamente la infame entrevista de Carlos y Diana en el momento de su compromiso, cuando un periodista les preguntó si estaban enamorados. Diana respondió con un tímido, por supuesto, mientras Carlos añadió esa frase escalofriante, esa frase que lo definiría para siempre, whatever in love means, es decir, lo que sea que signifique estar enamorado, sin vergüenza desgraciada. Esa respuesta por sí sola resumía la frialdad y el engaño sobre el que se construyó ese matrimonio de cuento de hadas que pronto se convertiría en una pesadilla. Para Sophie, una mujer que valoraba la familia, la honestidad y la integridad por encima de todo, esta historia era simplemente inaceptable. No era solo un desliz, era una traición sistemática no solo a Diana, una joven vulnerable arrojada a los lobos, sino a la corona que Carlos estaba destinado a heredar. La trágica muerte de Diana en París en 1997 magnificó este sentimiento de repulsa hasta el infinito. El dolor público se convirtió en ira y gran parte de esa ira se dirigió con o sin razón hacia Carlos y Camilla. Aunque nunca se les culpó directamente del accidente, muchos sentían que sus acciones habían empujado a Diana a una vida de desesperación y persecución mediática que culminó en ese túnel oscuro. Sophie, ahora dentro de la familia, tenía que navegar por este campo de minas emocional. Su lealtad a la reina la obligaba a ser cortés con Camilla, pero su brújula moral personal, su sentido de la decencia, le impedía aceptarla de verdad. Para ella, Camilla siempre sería el símbolo de una época de la que la monarquía debería avergonzarse, no una figura que debería ser elevada al trono como reina. El 8 de septiembre de 2022, el mundo cambió. La muerte de la reina Isabel II no solo marcó el fin de una era de 70 años, sino que también provocó un terremoto silencioso en la dinámica de poder dentro de la familia real. Fue el momento que muchos temían y que otros secretamente anhelaban. Carlos se convirtió en rey y en ese mismo instante Camilla se convirtió en reina consorte. De la noche a la mañana, la mujer que había sido la amante, la paria, la consorte del príncipe, se convirtió en la mujer de más alto rango del reino. El castillo de naipes se venía abajo. Para Sophie, esto fue un golpe brutal, no solo emocional, sino también existencial. La persona a la que había sido ferozmente leal, su mentora y figura materna, su protectora, ya no estaba, y en su lugar, en el trono, estaba la mujer que representaba todo lo que ella desaprobaba. El cambio de guardia fue inmediato y, en cierto modo, despiadado. Camilla, ahora como reina, empezó a imponer su autoridad de formas sutiles pero inequívocas. Y una de las primeras decisiones que se tomaron bajo el nuevo reinado fue la que, para Sophie, fue la gota que colmó el vaso, la ofensa definitiva: la venta de varios de los queridos caballos de carreras de la reina Isabel.
Para alguien ajeno a ese mundo puede parecer un detalle menor, una simple decisión de gestión de activos, pero para quienes conocían a la reina era un sacrilegio. Su pasión por la cría de caballos y las carreras era legendaria, una parte intrínseca de su identidad, su única vía de escape visible del peso de la corona. Vender esos caballos criados con tanto mimo y amor era, a los ojos de Sophie, como vender parte de su legado, un acto de profundo desprecio por la memoria de la reina. Fue una señal clara, un mensaje alto y claro de que los viejos tiempos, la era de Isabel, habían terminado. La era de Camilla había comenzado y las tradiciones y lealtades del pasado estaban siendo descartadas como si fueran trastos viejos. Sophie, que había sido la confidente más cercana de la reina, se sintió de repente marginada, una reliquia de un régimen anterior. La mujer a la que había mantenido a distancia durante años era ahora, en la práctica, su jefa, y no dudaba en hacérselo saber. La tensión latente, que llevaba años acumulándose como presión en una falla tectónica, finalmente explotó, y el terremoto se originó con un asunto que tocaba lo más sagrado para Sophie, lo único por lo que estaba dispuesta a quemar todos los puentes, sus hijos. El rey Carlos y el príncipe William, en su visión de una monarquía más reducida, moderna y eficiente, habían decidido dar un papel más prominente a Lady Louise Windsor, la hija de Sophie y Eduardo. La decisión tenía mucho sentido. Louise, una joven discreta, increíblemente inteligente, educada en St. Andrews como William y Catherine, y sin las cargas de un título de Alteza Real, era vista como el futuro perfecto, un miembro de la realeza trabajador, leal, pero con los pies en la tierra. Era la encarnación de la nueva monarquía que querían proyectar. La decisión fue aplaudida por muchos como un paso inteligente y necesario, pero al parecer no por Camilla. Según fuentes internas, esas voces anónimas que mueven los hilos del drama real, Camilla no estaba nada contenta con la idea. Supuestamente, ella aspiraba a integrar a sus propios hijos y nietos, los Parker Bowles, en el marco de la realeza trabajadora, o al menos darles un lugar más visible. Quería que su familia, la que no era de sangre real, tuviera un lugar de honor en el futuro de la institución. Y la promoción de Lady Louise, la nieta favorita de la reina Isabel, era un obstáculo directo a sus planes. Aquí es donde la cosa se pone fea. Se dice que Camilla hizo comentarios despectivos sobre Louise, cuestionando su capacidad o su idoneidad para un papel tan importante, tal vez sugiriendo que no tenía el carácter necesario. Para Sophie, esto fue una declaración de guerra total y absoluta. Podía soportar los desaires personales, podía aguantar el cambio de poder, podía ver con dolor cómo se vendía el legado de su suegra. Pero que se metieran con su hija, eso era cruzar una línea roja infranqueable. Su instinto de madre protectora de Leona se activó. Ver a Camilla, la mujer a la que nunca había respetado, intentando sabotear el futuro de su hija por sus propias ambiciones dinásticas, fue el catalizador final. Cualquier atisbo de diplomacia que pudiera quedar se evaporó en ese instante. La batalla ya no era por el legado de la reina o por el estatus, ahora era personal, visceral, y Sophie estaba dispuesta a luchar con todas sus armas. La decisión de vender los caballos de la reina Isabel II fue mucho más que una simple transacción comercial. Fue un acto simbólico, casi una profanación, que resonó profundamente en los pasillos de palacio y especialmente en el corazón de Sophie. La pasión de la reina por la cría de puras sangres era una de las pocas facetas de su vida privada que el público conocía y amaba. Era su escape, su alegría, el único lugar donde no era su majestad, sino simplemente una mujer fascinada por la belleza y la fuerza de estos animales. Cada caballo tenía una historia, un linaje cuidadosamente estudiado durante generaciones. Eran, en muchos sentidos, una extensión de su propio legado de paciencia, tradición y búsqueda de la excelencia. Para Sophie, que había compartido incontables horas con la reina en las caballerizas de Sandringham, escuchando sus historias sobre cada yegua y cada potro, ver cómo se subastaban uno tras otro en Tattersall's, fue como ver cómo se desmantelaba la memoria de su suegra pieza por pieza. Lo percibió como una falta de respeto monumental, una decisión fría y pragmática tomada por Carlos y en su mente impulsada por Camilla, a quien nunca le había interesado realmente ese mundo de heno y pedigrís. Era como si el nuevo régimen estuviera diciendo: lo vuestro ya pasó, ahora mandamos nosotros, y vuestros sentimentalismos no tienen cabida en nuestra monarquía moderna y eficiente. La venta simbolizaba un cambio de valores. La monarquía de Isabel se basaba en la tradición y la continuidad, en el respeto por el pasado.
La nueva monarquía parecía centrarse más en la eficiencia y en romper con ese pasado, incluso si eso significaba pisotear los sentimientos de quienes habían sido leales durante décadas. Para los observadores fue una señal preocupante de que la nueva era de Carlos y Camilla sería menos sentimental y mucho más calculadora. Para Sophie fue la confirmación de todos sus temores. La mujer que ella veía como una intrusa no solo había llegado al trono, sino que ahora estaba activamente borrando las huellas de la monarca a la que todos, y especialmente Sophie, habían adorado. La ofensa era sencillamente imperdonable. Cuando Sophie empezó a planificar sus 60 cumpleaños tenía una visión muy clara, casi una misión. Quería una celebración que reflejara quién era ella de verdad, elegante pero sin pretensiones, significativa pero no ostentosa. Quería rodearse de amor y lealtad genuinos, no de formalidades vacías ni de sonrisas de cocodrilo. La lista de invitados fue su manifiesto, su declaración de principios. Cada nombre fue elegido con un cuidado exquisito. Familiares cercanos, amigos de toda la vida, aquellos que habían estado a su lado en las buenas y en las malas. Y por supuesto, aquellos miembros de la realeza que habían formado su verdadero núcleo, su círculo de confianza, su ejército de leales. Durante el proceso de planificación, en una de esas reuniones llenas de asistentes y calendarios, surgió la pregunta inevitable, la pregunta que todos esperaban pero nadie quería formular. Un miembro del personal de la Casa Real, probablemente un secretario privado siguiendo el protocolo al pie de la letra, sugirió que, por supuesto, se debía extender una invitación a Su Majestad la Reina Consorte. Era lo correcto, lo esperado, lo que dictaban las normas no escritas de la corte. La respuesta de Sophie fue, según los testigos que luego filtraron la historia a la prensa, inmediata y fulminante. Se dice que puso los ojos en blanco, soltó una risa corta y sarcástica y dijo algo equivalente a «ni en tus sueños», o quizás algo un poco menos diplomático. La orden fue clara y tajante. Camilla no estaba invitada. La noticia de esta decisión se extendió como la pólvora por los corredores de Palacio, causando una conmoción silenciosa pero profunda. Era una bofetada en toda regla a la mujer de más alto rango de la monarquía, un desafío directo a la autoridad del nuevo rey. Muchos en la Casa Real se quedaron atónitos por su audacia, gente que llevaba décadas sirviendo a la corona y nunca había visto algo así. A pesar de los conflictos privados, la costumbre real siempre exigía una muestra de unidad pública, mantener las apariencias a toda costa. Sophie había roto esa regla de oro. No le importaba el protocolo, no le importaba la imagen, estaba enviando un mensaje personal y político. Estaba diciendo alto y claro, esta es mi casa, esta es mi vida y tú no eres bienvenida aquí. La línea de batalla había sido trazada y la invitación, o más bien la falta de ella, era el primer disparo en una guerra que acababa de declararse abiertamente. Cuando la noticia de su exclusión llegó a oídos de Camilla, la reacción no fue de tristeza, sino de pura furia. Imagínate, tras décadas luchando por ser aceptada, tras haber aguantado el desprecio público y el frío tratamiento de la propia familia real, finalmente había llegado a la cima. Era la reina consorte, la mujer del rey. Se había ganado, en su opinión, el derecho inalienable a ser respetada, independientemente de los sentimientos personales que cada uno pudiera albergar. Y ahora Sophie, la duquesa que siempre había estado un peldaño por debajo en la jerarquía, la esposa del hijo de repuesto, se atrevía a humillarla de esta manera tan pública y calculada. Pero lo que más le dolió no fue el desaire en sí, sino la intencionalidad. No fue un olvido, un error administrativo. Fue un acto deliberado, una comunicación brutalmente clara de que para Sophie ella seguía siendo la otra mujer, la intrusa, la mancha en el tejido de la familia. Empezaron a circular rumores, de esos que nacen en las cocinas de Clarence House y mueren en las portadas de los tabloides, de que Camilla, herida en lo más profundo de su orgullo, estaba tan furiosa que consideró la posibilidad de presentarse en la fiesta sin ser invitada. Un acto de desafío total para reafirmar su autoridad y demostrar que no iba a dejarse marginar por nadie, y menos por su cuñada. Sería una jugada arriesgadísima, un momento de drama televisivo en la vida real. La idea, como no podía ser de otra manera, llegó a oídos de Sophie. Cuando le comentaron la posibilidad de que Camilla apareciera en Bagshot Park, su respuesta fue, según los que estaban presentes, de una calma glacial.
casi divertida. Con una sonrisa segura de sí misma, desestimó la idea por completo. Dudo mucho que tenga las agallas, se dice que comentó. Era un jaque mate psicológico. Sophie no solo la había excluido, sino que ahora la estaba retando públicamente, sabiendo perfectamente que Camilla no podía arriesgarse a un escándalo de tal magnitud. La noche de la fiesta, la tensión era máxima. Todos se preguntaban en voz baja si la reina consorte haría una aparición sorpresa, pero las horas pasaron, los invitados cenaron y Camilla no llegó. Sophie había ganado la batalla. Había demostrado que en su propio terreno las reglas las ponía ella, y ni siquiera la reina consorte podía doblegarla. La noche de la fiesta en Bagshot Park fue un fascinante estudio de contrastes, una obra de teatro con dos actos simultáneos. Por un lado, el acto público. El ambiente era cálido y genuinamente festivo. Sophie, radiante a sus 60 años, estaba rodeada de las personas que amaba de verdad. Las risas y las conversaciones fluían, y la imagen que se proyectaba al mundo era la de una mujer querida y respetada en el corazón de la familia real. La presencia de William y Catherine fue especialmente significativa. Como príncipes de Gales y futuros monarcas, su asistencia no era solo un gesto de afecto personal, era un posicionamiento político en toda regla. Estaban, sin lugar a dudas, del lado de Sophie. Su apoyo implícito enviaba un mensaje claro a toda la jerarquía real. La lealtad, la discreción y la integridad de la duquesa de Edimburgo eran valores que la futura monarquía pretendía premiar y proteger. Pero por debajo de la superficie de celebración se representaba el segundo acto, uno mucho más oscuro. Había una corriente de tensión palpable. La ausencia de Camilla era el elefante en la habitación, un fantasma que flotaba sobre cada brindis. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. Los invitados, todos figuras importantes dentro de los círculos reales, eran plenamente conscientes de que estaban siendo testigos de un momento histórico, una fractura visible en la fachada de unidad que la familia siempre se esfuerza por mantener. La fiesta de Sophie se convirtió en un símbolo de la división interna, de la guerra civil que se libraba en Palacio. Por un lado, lo que la prensa ya empezaba a llamar el equipo Sophie, formado por los leales a la memoria de la reina Isabel y a los valores tradicionales de deber y discreción, representados por figuras tan potentes como la princesa Ana y los príncipes de Gales. Por otro lado, el equipo Camilla, el nuevo poder establecido en torno al rey Carlos, que buscaba modernizar y para algunos purgar la institución. Esa noche en los salones de Bagshot Park se visualizó la brecha que separaba a los dos bandos. Y todos los presentes sabían que las consecuencias de esa división, de ese portazo simbólico, se sentirían durante mucho tiempo. Toda esta situación ha colocado al rey Carlos III en una posición absolutamente imposible, una de esas encrucijadas de las que no se puede salir indemne. Está atrapado entre dos fuegos, en un conflicto de lealtades que no puede ganar. Por un lado está su esposa, Camilla, la mujer por la que luchó durante décadas, la razón por la que arriesgó su reputación, su herencia y el afecto de su propia madre. Su lealtad hacia ella es innegable y total. Una humillación a Camilla es una humillación directa a él, al rey. No puede, bajo ningún concepto, permitir que la autoridad de la reina consorte sea desafiada de una manera tan pública y flagrante. Socavaría su propio reinado antes incluso de que haya empezado de verdad. Pero por otro lado está Sophie, y Sophie no es solo su cuñada, es la viuda de su hermano menor, Eduardo. Es una de las trabajadoras más dedicadas y respetadas de la familia. Y lo que es más importante y lo que complica todo, fue la confidente más cercana de su madre, la reina Isabel II. Atacar o marginar a Sophie sería visto por muchos, dentro y fuera del palacio, como una traición a la memoria de su madre, un insulto a la persona que la cuidó y la acompañó en sus últimos años. En los círculos reales ya se habla de que el rey está al tanto de la situación y está profundamente disgustado, casi desesperado. Se especula sobre su posible intervención. ¿Llamará a Sophie a su despacho en Buckingham para exigirle una disculpa? ¿Intentará forzar una reconciliación pública entre las dos mujeres, una de esas fotos incómodas en Ascot? Cualquiera de las dos opciones es un campo de minas. Si presiona a Sophie, se arriesga a alienar a una parte importantísima de su familia, incluidos su hijo y heredero, William, y su hermana, la poderosa princesa Ana, quienes claramente apoyan a la duquesa. Si no hace nada, parecerá un monarca débil, incapaz de controlar las disputas internas de su propia casa. La gente se pregunta, ¿mantendrá Sophie su posición si el rey interviene? ¿O se verá obligada a una reconciliación forzada, a una de esas sonrisas falsas para las cámaras que no engañan a nadie?
Sea cual sea su decisión, el rey sabe que este conflicto no es solo un drama familiar. Es una crisis de imagen y de autoridad que afecta a su legado como nuevo soberano y a la estabilidad de la institución que ahora lidera. La audaz decisión de Sophie ha dividido por completo a la opinión pública, que no sabe muy bien qué pensar de todo este lío. Las redes sociales, como era de esperar, arden con debates encendidos. Por un lado, hay un gran número de personas que la aplauden como a una heroína, como a una Juana de Arco moderna en los pasillos de palacio. La ven como una mujer fuerte y con principios que finalmente se ha atrevido a poner límites donde nadie más se atrevía. Para ellos, su acción no es un acto de mezquindad, sino de dignidad y de lealtad a la memoria de dos mujeres, Diana y la reina Isabel. Ya era hora de que alguien le parara los pies a Camilla, se lee en muchos comentarios. La ven como la defensora del legado pisoteado de la reina de corazones y de la era isabelina, una mujer que se niega a doblegarse ante un nuevo orden que no respeta el pasado. La consideran valiente, una inspiración para cualquiera que haya tenido que lidiar con una situación familiar incómoda, pero por otro lado hay quienes están genuinamente preocupados. Ven su acción como un acto de rebeldía peligroso que podría desestabilizar la monarquía en un momento de máxima fragilidad. No puede simplemente excluir a la reina consorte, es una falta de respeto a la corona, argumentan. Creen que, independientemente de los sentimientos personales, el deber hacia la institución, esa maquinaria que debe parecer unida, debería prevalecer. Les preocupa que este tipo de disputas internas dañen la imagen de la corona, haciéndola parecer una telenovela barata en lugar de una institución seria y milenaria. Temen que esta fractura pueda tener consecuencias a largo plazo, creando bandos irreconciliables y dificultando el trabajo conjunto en eventos públicos, algo que es básicamente su trabajo. El estatus de Camilla como reina es un hecho. Cualquier fricción con ella podría obstaculizar la colaboración en el futuro. Sin embargo, como bien saben en Palacio, no se debe subestimar a Sophie. Sus fuertes lazos dentro de la familia y su impecable reputación le otorgan una influencia considerable. La pregunta que divide a todos es: ¿fue un acto de poder justificado o una imprudencia que traerá más problemas que soluciones? Las ondas expansivas del portazo de Sophie en Bagshot Park se sentirán durante mucho tiempo. Esto no es un conflicto que se pueda barrer debajo de la alfombra con una declaración de Palacio bien intencionada. Es una herida abierta en el corazón de la familia. Cada futuro evento real será ahora un escenario de tensión potencial, un examen para el que no hay preparación posible. Imagina el próximo Trooping the Colour, con toda la familia en el balcón del Palacio de Buckingham. ¿Dónde se colocarán? ¿Se hablarán entre ellas? Cada gesto, cada mirada de reojo, cada sonrisa forzada será analizado al milímetro por la prensa mundial, que estará, por supuesto, flipando. Las reuniones familiares en Sandringham por Navidad o en Balmoral durante el verano, que deberían ser momentos de unión y descanso, podrían convertirse en cumbres de incomodidad, con los miembros de la familia sintiéndose obligados a tomar partido, a elegir un bando. Esta división podría afectar también a las decisiones sobre el futuro de la monarquía. En un momento en que el rey Carlos quiere proyectar una imagen de unidad y propósito para su nuevo reinado, tener una guerra civil a fuego lento en su propia casa es lo último que necesita. Podría influir en la asignación de patrocinios, en la planificación de giras reales e incluso en las futuras responsabilidades de los miembros de la familia. ¿Podrán Sophie y Camilla trabajar juntas en proyectos comunes, como exige su posición? ¿O se verán obligadas a mantener agendas separadas para evitar encontrarse, creando una corte con dos facciones enfrentadas? Algunos observadores reales, los más optimistas, creen que el sentido del deber tan arraigado en la familia finalmente las obligará a una tregua, al menos en público. La corona, al fin y al cabo, depende de su cohesión para sobrevivir, pero otros, los más cínicos, son más escépticos. Creen que el resentimiento es demasiado profundo, que las heridas son demasiado antiguas. Piensan que lo máximo que se puede esperar es una paz fría y distante, una coexistencia profesional sin ninguna calidez real. El futuro de la monarquía podría depender de si estas dos mujeres pueden o simplemente quieren encontrar una manera de sanar la brecha que las separa. Al final, cuando despojamos la historia de sus títulos y sus palacios, lo que nos queda es la tragedia humana de dos mujeres atrapadas en la misma jaula dorada. A pesar de sus privilegios, de su riqueza inimaginable, de los sombreros y las joyas, no son libres. Son prisioneras del protocolo, de las expectativas públicas y de una historia que ninguna de las dos escribió, pero que están condenadas a representar una y otra vez. Camilla es prisionera de su pasado.
No importa cuántos años pasen, no importa cuántas obras de caridad encabece, para muchos siempre será la mujer que se interpuso entre Carlos y Diana, la villana del cuento. Cada día de su vida como reina tiene que luchar contra esa sombra, una batalla agotadora y profundamente solitaria. Su posición como reina consorte, que debería ser la culminación de su historia de amor, es también su condena, obligándola a vivir bajo un escrutinio implacable, esperando siempre la siguiente comparación odiosa, el siguiente titular cruel. Sophie, por su parte, es prisionera de su propia lealtad, de su imagen de perfección. Durante décadas ha interpretado su papel a la perfección, la esposa abnegada, la nuera devota, la trabajadora incansable y silenciosa. Ha reprimido sus propias opiniones y sentimientos en nombre del deber, porque eso es lo que se esperaba de ella, pero esa contención constante tiene un precio. Y su decisión de excluir a Camilla puede ser vista como el primer acto de rebelión de una mujer que se ha cansado de callar, que ya no está dispuesta a sacrificar su integridad personal por el bien de una imagen de unidad que ella, en el fondo, considera una farsa. Ambas, a su manera, luchan desesperadamente por su identidad dentro de un sistema, la maquinaria de la monarquía, que intenta despojarlas de ella, una lucha por ser aceptada, la otra por ser respetada en sus propios términos. Su conflicto no es solo una disputa personal, es un reflejo de la presión insoportable que la corona ejerce sobre las mujeres que entran en sus engranajes. Y como en muchas tragedias griegas es difícil saber quién es la víctima y quién es el verdugo, o si al final ambas son simplemente víctimas de unas circunstancias que las superan. Entonces, ¿qué nos enseña realmente esta historia de rivalidad y resentimiento? ¿Qué podemos sacar en claro de todo este salseo real? Más allá del drama de la corte, hay lecciones más profundas, casi universales. La primera, y quizás la más obvia, es que el pasado nunca muere del todo. No importa cuánto intentemos enterrarlo, siempre encuentra la forma de volver. Las acciones de Carlos y Camilla en los años 80 y 90, en otra vida, en otro siglo, siguen teniendo consecuencias directas y muy reales en la monarquía del siglo XXI. La sombra de Diana es larga y poderosa. Esta historia también nos enseña que la lealtad es una moneda de doble cara. La inmensa lealtad de Sophie a la reina Isabel, su mayor virtud durante décadas, es la misma fuerza que ahora le impide aceptar plenamente a la nueva reina. Su lealtad al pasado choca frontalmente con la realidad del presente. También nos habla del poder y de cómo cambia a las personas. Camilla, una vez la forastera que pedía permiso para existir, ahora ejerce su autoridad con una confianza recién adquirida. Y Sophie, una vez la confidente poderosa en la sombra, ahora se encuentra en la incómoda posición de la oposición. Su historia es un microcosmos de cualquier dinámica de poder, ya sea en una familia, en una empresa o en un gobierno. Pero quizás la lección más importante de todas es sobre la autenticidad, por muy dolorosa que sea. La acción de Sophie, estemos de acuerdo con ella o no, fue auténtica. Fue una expresión genuina de sus sentimientos acumulados y reprimidos durante años de servicio silencioso. En un mundo, el de la realeza, que a menudo parece artificial y escenificado hasta el último detalle, ese momento de honestidad brutal resulta extrañamente refrescante, aunque sea profundamente destructivo. Nos recuerda que incluso las figuras más controladas y públicas son, al final, seres humanos con emociones complejas, con límites y con heridas que, si no se curan a tiempo, acaban por supurar y envenenarlo todo. La pregunta que queda en el aire es si la monarquía, como institución, tiene la capacidad de sanar estas heridas o si su propia naturaleza rígida y protocolaria solo sirve para profundizarlas todavía más. Y así llegamos al final de nuestro viaje, pero no al final de la historia. Ni mucho menos. La fractura entre Sophie y Camilla ha dejado una corona dividida, una casa Windsor con dos almas en conflicto. Por un lado, el rey Carlos y la reina Camilla intentando establecer su nuevo reinado, mirando hacia el futuro, quizás con demasiada prisa por pasar página. Por otro, figuras como Sophie, la princesa Ana y los príncipes de Gales, que parecen actuar como los guardianes de la memoria y el legado de la reina Isabel II, un bastión de la tradición frente a la marea del cambio. La pregunta fundamental ya no es quién ganará esta guerra silenciosa. La pregunta es si la monarquía, como institución, puede sobrevivir con esta división interna tan profunda y personal. En una época en que la institución es más cuestionada que nunca, en que cada vez más gente se pregunta por su utilidad en el siglo XXI, la imagen de unidad no es un lujo,
es su mayor activo, su principal línea de defensa. Una familia real que se muestra públicamente enfrentada, con rencores del pasado envenenando el presente, es una familia vulnerable. ¿Podrá el rey Carlos, el monarca atrapado, mediar y encontrar una solución? ¿O su inquebrantable lealtad a Camilla le impedirá ser un árbitro justo y ecuánime? Quizás la reconciliación ya no sea posible. Quizás lo único que queda es una coexistencia tensa, una paz armada mantenida por el bien de las cámaras, esperando la siguiente crisis para volver a estallar. Al final, la historia de Sophie Camilla, la favorita silenciosa y la eterna otra mujer, nos deja con más preguntas que respuestas. Y nos demuestra que los cuentos de hadas, incluso los que involucran príncipes y reinas, rara vez tienen un final feliz. A menudo terminan con heridas abiertas y la incómoda verdad de que el amor, el deber y el resentimiento son una mezcla explosiva, incluso y sobre todo detrás de los muros de un palacio.